Estamos, colega, buenas tardes. Entonces, continuamos con el curso Buenas Prácticas en Refrigeración y Aire Acondicionado, día número 7, parte número 1, vacío. Ya, entonces vamos a hablar todo lo respecto al procedimiento de vacío. Bastante interesante, el vacío lo realizamos después de que el equipo haya aprobado la prueba de hermeticidad o de estanqueidad. ¿Ya? Una vez que aprueba, entonces sabemos que el equipo está totalmente hermético. Vamos a realizar el procedimiento de vacío o el proceso de vacío. A ver, veamos algunas generalidades. Primero que todo, ¿cuál es el objetivo del proceso de vacío? Son dos. Son dos los objetivos del proceso vacío. Uno es retirar la humedad, vale, es decir, deshidratar el sistema, y lo otro corresponde a desgasificar o retirar los gases no condensables, ¿ya? La humedad, bueno, agua, gases no condensables, principalmente nos vamos a encontrar nitrógeno, ¿ya? Nitrógeno que se utilizó quizá en un procedimiento de servicio como la presurización o el flujo de nitrógeno interno en la soldadura, o nitrógeno que está presente en el aire atmosférico, recordando que básicamente el nitrógeno, ¿cierto? El aire atmosférico, perdón, tiene aproximadamente un 72%, 73% de nitrógeno. Entonces, básicamente el nitrógeno es el gas no condensable mayormente encontrado en el sistema de refrigeración. Es necesario hacer vacío para poder retirarlo entonces completamente. Hay una cosa así también importante que podría ser un gas no condensable, es según el caso, ya si se utilizó algún solvente, como por ejemplo el R141E y sus posteriores ciertos reemplazos, al tener una temperatura de ebullición alta a presión atmosférica del orden de los 27, 28 grados, es necesario retirarlo, lo que queda en estado líquido en el interior del sistema, y es necesario retirarlo mediante el procedimiento de vacío. ¿Por qué? Porque en caso contrario, ese fluido de limpieza se va a comportar como un gas no condensable, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo del proceso de vacío. No es limpiar el aceite, no es, ¿cierto? Retirar el óxido de cobre que se generó producto de que no se aplicó flujo de nitrógeno interno en la soldadura. No es para limpieza, no retira lo ácido, no es para limpieza, es para retirar los gases no condensables y la humedad en el interior del sistema. Se realiza posterior a la presurización y siempre previo a la carga de refrigerante. Siempre, 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 punto número 2, se debe realizar vacío en el caso de la apertura del sistema. Como por ejemplo, al momento de cambiar aceite en un compresor semihermético alternativo, el compresor se aísla, se drena, se aísla, se despresuriza, se drena el aceite, se limpian los filtros, se pone el tapón, ya se hace vacío, se carga con aceite y se continúa el procedimiento de vacío. Se ingresamos el aceite mediante diferencias de presión al compresor. Caso contrario, cargamos el aceite mediante una bomba de aceite y posteriormente realizamos vacío. Jamás purguemos los compresores cuando realizamos cambios de aceite, porque hay un efecto posteriormente acumulativo y que se va a manifestar principalmente en el caso de que existan temperaturas ambiente elevadas, principalmente entonces sería en verano, ¿ya? Un sistema recientemente instalado o reparado no debe ser cargado sin antes haberse realizado el procedimiento de vacío, el proceso de vacío. Y acá, y el punto número 4, como única prueba, ¿ya? No es recomendable realizar una prueba de hermeticidad mediante vacío. O sea, no, Germán, no importa, yo no utilizo nitrógeno porque después hago vacío, ¿ya? Y veo ahí si tengo fuga. ¿Por qué no es recomendable? Número 1, ¿ya? Porque si hago vacío, lo cual no es recomendable también, ¿ya? Mediante únicamente la utilización de un manómetro de baja presión, si hay una microfuga, ¿ya? Debo dejarlo mucho tiempo en vacío
para poder observar una variación en la aguja del manómetro, ¿ya? Entonces, por un lado, la resolución del manómetro, de la escala de vacío del manómetro de baja presión, va a requerir que lo tenga mucho tiempo en vacío para poder observar una variación entonces en la aguja, en la medición de vacío que está midiendo el manómetro. Ya, supongamos entonces que no, pues, Germán, es que yo tengo un vacuómetro, ¿ya? Y el vacuómetro, les puedo adelantar, el vacuómetro frecuentemente nosotros trabajamos con unidades de presión, de vacío, ya, de micrones, ya, absolutos de mercurio. Entonces, una pulgada, fíjense bien, una pulgada columna de mercurio del manómetro compuesto de la escala de vacío es igual a 25.400 micrones de mercurio, ¿ya? Entonces, se fijan que si varía media pulgada, varía aproximadamente 12.000, perdón, 700 micrones. Y media pulgada, colega, es imposible poder observar esa variación en un manómetro, ¿ya? Por lo cual, si yo utilizo un vacuómetro, yo podría detectar de que está ingresando aire mediante una variación en la medición, en la lectura. Sin embargo, ¿cuál es la desventaja de esto? Primero, que te está entrando aire al equipo, y segundo, que mediante el vacío no puedes identificar el punto, colega, en donde está ingresando aire, ¿ya? Porque si yo aplico una solución jabonosa, como el sistema tiene una presión menor que la presión atmosférica, la solución jabonosa va a ingresar rápidamente al interior del equipo generando una contaminación, ¿ya? Entonces es incapaz de individualizar los puntos donde se está generando la fuga. Por eso la prueba de hermeticidad es con nitrógeno y no a través de vacío. A pesar de que me sirve para poder ya un poco, si yo aprobé una prueba, valga la redundancia, exitosa de hermeticidad mediante la presurización con nitrógeno, no voy a tener problemas con el manómetro, pero o sea, con el vacuómetro. Pero supongamos que ya por ABC motivo no fui capaz de poder identificar que había una fuga, entonces posteriormente cuando ya se detiene, cuando se alcanza la magnitud del vacío requerido, se detiene la bomba, se aísla y hay que esperar unos minutos para ver el comportamiento de la lectura del vacuómetro, de tal forma que si eh, no fue eficiente la prueba de hermeticidad mediante presurización, yo puedo detectarla acá, pero tengo que volver a presurizar nuevamente, ¿ya? Entonces me sirve como en una segunda etapa, en el caso que no fui eficiente en la prueba de hermeticidad mediante presurización, pero no como única prueba, ¿ya? Colegas, cuéntenme si tienen alguna duda ahí, algún comentario. ¿Todo bien entonces? ¿Ninguna duda? Continuamos. Recordamos los fundamentos. ¿Se recuerdan de esto? Entonces, ¿cuál era esto? Esto era la relación presión-temperatura. Significa que a mayor presión, ya, mayor presión en este caso sería a mayor presión atmosférica, menor altitud geográfica, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados a nivel del mar. Pero a medida que la altitud geográfica aumenta, la presión atmosférica disminuye y en consecuencia también varía la temperatura de ebullición del agua. Recuerden que de acá viene el concepto: a mayor presión, mayor temperatura; a menor presión, menor temperatura. Tiene que ver con respecto a las temperaturas de saturación o cambio de estado, en este caso del agua con ebullición, ¿ya? Es el fundamento del punto de vista deshidratación. Es muy importante para establecer, previo al procedimiento, cuál es la magnitud del vacío. ¿Ya? La magnitud del vacío, cuánto vamos ya a alcanzar, ¿ya? Cuánto vamos a alcanzar. Y todo proviene de una cosa, colega, de la utilización de los refrigerantes HFC. ¿Ya?
tal como por ejemplo el R134A, el R410A, el R32, R404A, R407C, R507, etcétera. Todo independiente de la mezcla, si es mezcla zeotrópica o es puro, todos los HFC son miscibles, vale decir, ¿cierto? Son compatibles porque el aceite, cuando el refrigerante está en estado líquido, el aceite se diluye y arrastrado por el aceite en función de la velocidad, ¿ya? Todos los refrigerantes HFC, el compresor que está cargado con un refrigerante HFC, ¿ya? Tiene lubricante del tipo poliéster, ¿ya? Poliéster. El lubricante del tipo poliéster, ya independiente de su grado de viscosidad, es un lubricante sintético, ¿ya? ¿Y qué características tienen los lubricantes sintéticos, los poliéster, ya? Que son altamente higroscópicos, ¿ya? Altamente higroscópicos. ¿Qué es la higroscopía? Es la capacidad que tiene, ya, el aceite en este caso de absorber agua, incluso agua, ¿cierto? Del ambiente. El agua en el ambiente es lo que nosotros llamamos como humedad. Entonces podemos observar acá que hay una diferenciación de curvas ya de absorción de humedad en partes por millón por peso, ya del aceite poliéster relativo al aceite mineral, que era el refrigerante que utilizaba los sistemas que estaban cargados con CFC-12, por ejemplo, y con el mismo R22. Y ahí el quilbenceno, una mezcla de aceite llamado semisintético, que está entre el poliéster y el mineral en cuanto a su composición, ya que era recomendable para utilizar en algunas mezclas zeotrópicas que reemplazaban a un CFC, por ejemplo, original, digamos como, no sé, 402A, 408A, ya era recomendado por parte del fabricante utilizar aceite poliéster en el compresor, sustituir el mineral. Sin embargo, en Chile es muy poco lo que se usó el aceite alquimbenceno. De hecho, no tengo la claridad si está disponible en el mercado local, ¿ya? Entonces, en función de eso, podemos comparar el aceite poliéster con el aceite mineral y solamente observando las curvas, ya es evidente que es mucho más higroscópico, o sea, absorbe mucha más humedad. De hecho, hay recomendaciones del fabricante que no deben estar expuestos, ya, por más de un X tiempo al aire atmosférico, 10 minutos, 15 minutos. Deben ser cargados los compresores únicamente mediante una bomba, ya, o diferencia de presión, pero no con un embudo, puesto que ya la turbulencia que se genera que expondría el aceite continuamente al aire atmosférico, ya, o sea, estamos hablando de ese nivel de recomendaciones por uso de este alto grado de higroscopía. De hecho, también no se recomienda ya dejar almacenado el aceite poliéster por mucho tiempo. O sea, si yo voy a utilizar, no sé, 1 litro, ya, 1 litro, y compro 1 galón, ya voy a usar 1 litro y el otro galón va a quedar almacenado, y entonces puede ser que ingrese humedad si no queda bien sellado, ¿ya? Entonces siempre lo recomendante es utilizar el aceite, ¿ya? O comprar en el formato del aceite que voy a utilizar para evitar entonces tener el almacenamiento de un depósito abierto, ¿ya? Dice que los aceites poliéster son altamente visibles con la HFC, perfecto, ¿ya? Por eso se utilizan. Frecuentemente les comenté el aceite utilizado para CFC y HCFC, el mineral, y hay que considerar en algunos casos, y esto tiene que ver en lo específico también a la viscosidad, que lo recomendable es utilizar el aceite que especifica, ¿ya? Que especifica el fabricante del compresor. Y hay algunos compresores que tienen límites de aplicación que permite, ¿ya? Que permite que el compresor trabaje en una condición de baja temperatura, ¿ya? O en una condición de alta temperatura, y entonces recomienda 2 aceites distintos en cuanto a su grado de viscosidad, no al origen, sigue siendo poliéster, pero su grado de viscosidad, de acuerdo entonces a la aplicación de temperatura. ¿Se fijan? Esto de
del aceite polioléster, su alto grado de higroscopidad, utilizado en equipos cargados con refrigerante HFC, es lo que demandó todo lo que vamos a conocer ahora: bombas de vacío en doble etapa, utilización del vacuómetro, niveles de vacío por debajo de los 500 micrones, ya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el aceite entonces es bastante ya higroscópico y absorbe humedad rápidamente. Entonces se fijan, si no hubiésemos pasado de los refrigerantes CFC o HCFC a los HFC, tampoco hubiésemos tenido ya estos requerimientos tan elevados, ya de acuerdo al tipo de aceite. Y es lo que generó ese movimiento también de la industria en cuanto a las herramientas ya para poder realizar el procedimiento. Entonces, básicamente es aceite poliéster muy higroscópico, un procedimiento de vacío ya adecuado. Y es lo que hay, o sea, porque si hoy en día tenemos mayoría de equipos con 134A, por ahí ingresan los hidrocarburos que pueden utilizar también un aceite del tipo sintético, a pesar de que los hidrocarburos tienen un grado de miscibilidad excelente con el aceite mineral, pero por ahí también pueden utilizar un aceite sintético poliéster, y entonces todo va a depender del fabricante del compresor y hay que tener los mismos cuidados, ¿ya? 134A, 400 días en aire acondicionado, utiliza un aceite sintético poliéster en consecuencia de ser el procedimiento de vacío adecuado. ¿Qué me dicen, colegas? ¿Alguna duda? ¿Cuáles son? Ahora tenemos, ¿cuáles son las consecuencias ya de no realizar vacío? Ya hablamos que el aceite poliéster, utilizado con refrigerante HFC, ya absorbe rápidamente humedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? El aceite poliéster es fabricado en base a ácido orgánico y alcoholes, ¿ya? En un proceso químico, en donde está presente la humedad, el agua. Posteriormente se sintetiza, ¿cierto? Se hace este procedimiento, proceso químico, y se retira el agua, ¿ya? Y queda el aceite poliéster. Pero en presencia de agua, ese proceso es inverso. Entonces, presencia de agua y se genera un ácido orgánico y alcoholes, por lo cual tenemos una ya contaminación interna del equipo. ¿Qué es lo que ocurre por otro lado? ¿Ya? Y a pesar de que los refrigerantes son, como ahí aparece en la presentación, súper estables desde el punto de vista químico, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos agua, ¿ya? Humedad, materiales catalizadores. Un catalizador es un material que favorece ciertas reacciones químicas, y además tenemos alta temperatura, entonces se produce ya un proceso que se llama hidrólisis del refrigerante, ¿ya? Y eso genera ácidos que son altamente corrosivos, incluso más corrosivos que los ácidos que generan ¿cierto?, que conforman el aceite. Entonces está el ácido fluorídico. ¿Se recuerdan? Fluoruro de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno es el ácido en estado ya de vapor, como vapor, ¿ya? Y el ácido fluorídico ya es el fluoruro de hidrógeno, pero acuoso, ya en una condición de agua. Entonces, ese ácido fluorídico ya ataca rápidamente el barniz de los devanados del motor eléctrico. Entonces puede generarse un efecto de cortocircuito, ya producto de la degradación del daño del barniz del motor eléctrico, producto de la presencia, ¿cierto?, de ácidos en el interior del equipo. Honestamente, la química interna de un sistema de refrigeración es bastante compleja, y cómo reacciona esta a las distintas condiciones. Y en base a no tener nosotros una herramienta para poder cuantificar, por ejemplo, la acidez, uno pudiese sacar una muestra de aceite y enviarla al laboratorio, pero en campo ya no tenemos una herramienta específica para poder realizar ciertos análisis. Entonces, lo único que disponemos en este caso son pruebas ya de acidez en el aceite, que son pruebas desechables mediante un fluido
ya un fluido trazador, ya un fluido, perdón, no trazador, un fluido de contraste. Vale decir que cuando ya se realiza una muestra, se toma una muestra de aceite y se mezcla con este fluido de contraste, nosotros nos vamos a dar cuenta que el aceite está ácido únicamente por la variación de color. Entonces, fíjense bien, y esto es para aceite poliéster y aceites minerales en particular, no es ya un solo test de acidez para ambos aceites. De hecho, no sé si alcanzan ustedes a observar que acá dice para uso de lubricante de refrigeración poliéster, ¿ya? Entonces, la botellita originalmente es de este color, ¿ya? Que es de color violeta, no sé, violeta, no sé qué color, violeta, digamos violeta, no sé qué color es, ¿ya? Violeta. En violeta, si yo adiciono aceite, lo agito después, que ahí aparecen las instrucciones de uso, ¿ya? Y el fluido de contraste sigue de color violeta, ahí dice que está seguro, ¿ya? O sea, no hay nada así. Si yo tomo una muestra de aceite, lo pongo en el fluido de contraste, lo agito y se torna de color, ¿ya? Naranjo, dice que la acidez es marginal. Igual hay que tomar acción al respecto, pero dice que la acidez está marginal. Ya, parece que es poca. ¿Se fijan por qué dice marginal? Pero ¿qué es marginal? Marginal es relativo, no es cuantificable. ¿Se fijan? Esta es como la desventaja de esto. Pues si yo tomo una muestra de aceite y la pongo en este fluido de contraste, lo agito y marca amarillo, me dice que el aceite está ácido. Y hay que tomar entonces ahí medidas rápidamente para poder sustituir el aceite, dependiendo, colega, del equipo, sustituir el aceite, instalar filtros antiácidos en la aspiración, que son filtros especiales que traen un material que se llama lumina activada para poder absorber la acidez del aceite, o sea, desacidificar. Incluso por ahí en algunas partes he visto que existe un aditivo que se le adiciona al aceite para poder desacidificarlo. No tengo la noción qué tan efectivo es, ya porque nunca lo he probado, ni tampoco qué consecuencias podría tener en el aceite, pero bueno, también algo que está disponible en el mercado. Pero básicamente esa es la única forma de saber. Ahora, claro, la experiencia les va a decir posteriormente que cuando estén en presencia ya de un aceite que está ácido, bueno, tiene un olor particular, nosotros retrocedemos como al segundo día cuando hablamos, tercer día de refrigerante, dijimos que la mezcla de refrigerante-aceite al momento de la manipulación podía ser corrosiva para la piel, efectivamente, porque si el aceite tiene ácido, ya nos puede generar un dermatitis en la piel. Hay que tener entonces mucho cuidado con eso, igual que utilizar los elementos de protección personal para que no nos vaya a llegar cierto aceite con ácido a los ojos, ¿ya? Pero esa es una única forma. Ahora, cuando se genera ácido, esa alta temperatura que favoreció la reacción química interna, ya en donde aceleró la formación de ácido, posteriormente esa misma alta temperatura favorece la corrección de la corrosión del ácido existente. ¿Ya? O sea, el ácido es mucho más corrosivo expuesto a alta temperatura y se genera un ciclo ya derivado de la contaminación inicial del sistema por agua, colega, por no haber hecho vacío. Esa es una consecuencia, ¿ya? Segunda consecuencia, que usualmente podría estar en paralelo a la anterior, ya un efecto que se llama cobreado o Cooper Plating, ¿ya? ¿Qué es lo que produce en términos sencillos? La dilución del cobre y producto ya de la electronegatividad que se genera de esta diferencia de materiales, el cobre disuelto se adhiere al metal, ¿ya? Y pueden ver ahí, observar, no sé si alcanzan a observar ustedes en su pantalla, pero estas válvulas y los asientos de válvula efectivamente están coloreados color cobre, ya por la adherencia del cobre a las piezas metálicas, producto del efecto Cooper Plating o del cobreado, ya como resultado de la presencia de humedad en el interior de un equipo.
Esta adherencia puede llegar a provocar ya primero un asentamiento deficiente de las válvulas en el plato de la válvula, incluso puede llegar a- a generar una restricción parcial o total de los canales de lubricación internos del compresor. ¿Ya? Generalmente cuando uno abre un compresor y está cobreado, puede observarse rápidamente este efecto, pero posteriormente al estar expuesto al aire atmosférico, esto lentamente comienza ya a degradarse hasta llegar el metal a la condición inicial. ¿Ya? Entonces, otro ya problema derivado de la presencia de agua por no realizar vacío corresponde al Cooper Plating. ¿Ya? Otro, ¿qué puede ser? Bueno, cuando ya es más que humedad, es agua, ¿ya? Que puede entrar agua porque estoy haciendo vacío, la tubería de descarga, por ejemplo, yo he visto compresores con agua, ya en equipos comerciales, cuando la tubería de descarga, ya que va sumergida en la bandeja, tiene fisura, hago vacío, no verifico posteriormente la variación del nivel de vacío que alcancé, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pongo en funcionamiento y queda agua en estado líquido en el interior del equipo, ¿ya? Cuando se rompe un intercambiador de calor de un enfriador de agua, queda agua en estado líquido. Entonces esa cantidad de agua es extremadamente alta, que evidentemente que va a generar ya los problemas anteriores. Sin embargo, puede ser que se manifieste mucho más rápido. Veamos, la acidificación y el Cooper Plating es, es un daño silencioso, ¿ya? Que va a ser evidente cuando lleve al fallo del compresor. En cambio, si la cantidad de agua es muy alta, el agua se solidifica, ¿ya, colegas? En el dispositivo de expansión. Aquí tenemos dos grandes grupos dependiendo de las características constructivas. Bueno, tenemos ya cómo se manifiesta. Tenemos en el caso de que el equipo utilice un sistema, un dispositivo de expansión del tipo capilar, el capilar se va a obstruir, la presión de baja se va a ir a vacío, el compresor va a trabajar, va a trabajar, trabajar, trabajar. Ese pobre compresor nadie lo va a detener porque no tiene un presostato de baja presión, ¿ya? Y puede ser que, dependiendo de cuánto tiempo esté funcionando, se queme el motor o ese aumento de temperatura favorezca la reacción química de acidificación, etcétera, ¿ya? Pero si ese compresor no se desenergiza, va a trabajar de forma perpetua hasta que se dañe, ¿ya? Entonces ahí tenemos una consecuencia. Por otro lado, colega, está sistema en configuración pump-down, vale decir que utilizan un presostato de baja presión para detener al compresor y energizarlo en función de las variaciones de la presión de aspiración. Entonces, en ese caso tenemos que el agua se solidifica ya en la válvula de expansión termostática y, y la disminución de suministro de refrigerante al evaporador provoca en consecuencia una baja de presión de aspiración. Entonces va a provocar una baja de presión de aspiración. La presión puede alcanzar el valor ajustado en el presostato de baja como desconexión y el compresor se va a detener. O sea, fíjense que tenemos el compresor detenido por baja presión con la válvula solenoide de la línea líquido energizada. Posteriormente, ya el hielo en el interior se va a fusionar, vale decir, de sólido a líquido, va a salir el agua de la válvula de expansión, ingresa refrigerante y el equipo va a funcionar, ¿ya? Entonces, las obstrucciones de dispositivos de expansión termostático por agua y a través de la configuración pan-down, lo que provocan es un funcionamiento que es intermitente, ¿ya? Porque ¿qué tanta va a ser la intermitencia? Va a ser todo depender de cuánto tiempo tarde el agua en acumularse nuevamente en el dispositivo de expansión y solidificarse, ¿ya? Cuando uno tiene, a ver, pero eso puede pasar por otras cosas, el sólido también podía obstruir una válvula. ¿Cuál es la diferencia? Que el sólido, ya al obstruir una válvula de expansión, nos genera un funcionamiento intermitente y el equipo queda prácticamente detenido, ¿ya? Entonces, cuando uno presume que el equipo está contaminado con agua, porque, por ejemplo, el indicador del visor de líquido dice, hey, esto está con agua adentro, está húmedo, indica que está húmedo, ¿ya? Uno con una pistola de aire caliente, con la válvula solenoide energizada por a través del controlador,
con una pistola de aire caliente o con agua caliente, uno puede calentar la válvula de expansión. Y si efectivamente uno observa que se desobstruye e incrementa la presión de baja presión, conectando nuevamente el compresor, el presostato de baja, es porque está contaminado con agua, pero ahí ya estamos hablando de niveles de agua excesivos que básicamente van a provenir ya de que el equipo, por ejemplo, estaba destinado a enfriar agua y ingresó agua porque se rompió el evaporador, ¿ya? O porque ingresó agua, en este primer ejemplo, a través de una tubería de descarga. Sin embargo, incluso antes, colega, antes de que se obstruya el dispositivo de expansión, lo que puede ocurrir es que el agua, como es conductora, y yo conversé con, yo le indiqué a usted al principio que ni el refrigerante ni el aceite son conductores de energía eléctrica, pues ambos son dieléctricos, pero esta mezcla con agua interna con el aceite hace que el aceite pierda esas propiedades y pueda generar un cortocircuito interno. Lo grave podría ser que el equipo esté cargado con hidrocarburos, porque dentro vamos a tener chispas, ¿ya? Chispas, y podría ser que esa humedad esté de la mano también con presencia de aire, porque no realicé vacío, y bueno, voy a tener oxígeno que podría ser el comburente para que genere una explosión interna. O sea, no hacer vacío va desde una mala práctica que puede afectar la funcionalidad del equipo, ¿ya? La funcionalidad del equipo a través del tiempo, la funcionalidad inmediata, la funcionalidad del equipo a través del tiempo, la eficiencia, o puede generar un potencial riesgo producto de la utilización de refrigerante inflamable y en cierto contexto. Esos son, entonces, colegas, los fundamentos de por qué debo realizar vacío, o como dice ahí el título, cuáles son las consecuencias de no realizar vacío, que básicamente son relativas a la contaminación por agua. Cuéntenme, colegas, si tienen alguna duda. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto, colegas. Y ahora, bueno, teníamos aire, gases no condensables, aire atmosférico, gases no condensables, humedad, ¿ya? Y acá está la otra parte. ¿Qué pasa si no hago vacío? Bueno, ¿qué me dicen, cierto, por el gas no condensable, el aire que queda adentro? ¿Cómo se manifiesta un gas no condensable, colega? ¿Ya? Altas presiones de descarga, altas temperaturas de descarga, aumento de corriente del compresor, disminución de capacidad de enfriamiento, ¿ya? Aumento energético, o sea, tiene un impacto serio en la funcionalidad y en la eficiencia del equipo, ¿ya? Ahora hay que tener ojo, como indico ahí, bastante atención, porque a veces hay condiciones que se manifiestan de igual forma, que no corresponden a gases no condensables, que básicamente es relativo a la insuficiente transferencia de calor en el condensador, tanto por retornos de aire caliente, por un condensador sucio, ya, por un ventilador dañado, etcétera. Evidentemente, si es un condensador que utiliza como medio condensante el aire. ¿Ya? Entonces, cuando un equipo está contaminado con gas no condensable, vamos a tener presiones altas, temperaturas de descarga altas y corrientes elevadas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es un poco la incertidumbre que me genera a mí al respecto? Es que en los equipos de aire acondicionado no podemos medir presión de baja y presión de alta, ¿ya? Al mismo tiempo. Porque estoy hablando de equipos de aire acondicionado del tipo split, de 9.000 BTU hora, 12.000 BTU hora, 18.000 BTU hora, ya, 24.000 BTU hora. No sé si de los 24 pueden tener las dos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cierto, Leonel? ¿Has visto tú algo, No, pero Sebastián, hasta no? ahora ninguno de 24 me ha tocado con doble Tre- válvula. 36 más arriba. No, del de 36 que instalé el domingo tampoco, solo baja. No, yo, Vaya, yo vi en 48, 36 no me acuerdo. 48, fíjense que 48.000 BTU hora recién podemos medir ambas presiones.
Entonces, un equipo de 9.000, de 12.000, no puedo tener. ¿A qué voy yo? Porque no puedo realizar la comparación. Entonces, porque pongo el equipo en frío, mido presión de aspiración. Pongo el equipo en calefacción, mido presión de descarga. Pero cuando mido presión de descarga, no puedo medir presión de aspiración. Y cuando mido presión de aspiración en modo frío, no puedo medir presión de descarga. Entonces, no tengo una comparación. ¿Se fijan? No tengo comparación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas altas presiones, altas temperaturas, ya son consecuencias de los gases no condensables. Fíjense bien cómo se genera una cierta, un conjunto de situaciones. No hago vacío, aire, humedad, aire incrementa la temperatura de descarga. Y recuerden que en el interior del compresor básicamente hay 20, 25 grados más que la temperatura de descarga que yo puedo ver en el exterior. ¿Ya? O sea, hay un aumento de temperatura interna del compresor, tanto por el refrigerante como por el aumento de corriente. La humedad, alta temperatura, acelera la formación de ácido y el ácido existente se vuelve más corrosivo. ¿Ya? O sea, hay un conjunto de situaciones derivadas de la contaminación de gases no condensables y agua, que es principalmente aire atmosférico el origen. ¿Ya? Y entonces, se podría generar incluso por las altas temperaturas de descarga, ¿ya? Y derivado también de la acidez, que la acidez afecta definitivamente las propiedades lubricantes del aceite, pero temperaturas de descarga tan elevadas pueden llegar incluso a generar, como pueden observar ahí ustedes en el pistón, la carbonización del aceite. ¿Ya? El aceite tiende a carbonizarse y los carbones del aceite incluso, ¿ya? Se ubican en el punto de más alta temperatura, que es la válvula de descarga del compresor, afectando entonces seriamente el rendimiento mecánico del compresor. ¿Ya? Entonces, de esa forma, una consecuencia de no hacer vacío y la presencia de gases no condensables, ya provoca ya altas temperaturas, alta presión, alta corriente, que en conjunto de la humedad van a generar o afectar significativamente la funcionalidad del compresor. ¿Qué es lo que estaba pensando yo mientras les decía? Recuerden el potencial efecto diésel con R32, producto de la presencia de aire. ¿Ya? Situación que no tenemos la certeza en cómo ocurre, cuándo ocurre, pero hay cierta evidencia al respecto, por lo cual hacer vacío toma mucha relevancia. Y lo otro, ¿ya? Cuando un equipo pequeño está contaminado con aire, uno puede decir, oye, ¿sabes qué? ¿Ya? Esto puede estar o no hice vacío de forma correcta, o en el caso que hablamos ayer de los equipos de aire acondicionado split, me di cuenta que quedó contaminado. ¿Por qué no puedo separar el refrigerante del gas no condensable en el equipo? Primero que todo, ¿ya? Primero que todo, ¿cómo podría yo identificar que un equipo esta es pregunta al curso, ¿ya? ¿Cómo puedo identificar yo que el equipo está contaminado con gases no condensables? Esta es una pregunta de prueba, Leonel. Por la temperatura de evaporación pudiera ser. No exactamente, cerca. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿No? ¿Eduardo? ¿Ruido fuerte del compresor o no? No. No, Oh, porque a la larga el ruido es fuerte. Ahora, tratemos, ¿cierto, Eduardo, que está iniciando el camino del frigorista? A mí no me gusta un ruido fuerte, olor alto. Yo le dije que como derivado de la acidez podían encontrar un olor, pero aquí lo que manda ¿cómo se llama? El test de acidez. Aquí los ruidos raros, claro, por ejemplo, después con la experiencia van a ver, Eduardo, y todos, cuando falta refrigerante en una cámara, la válvula de expansión tiene un siseo particular. Pero yo no les puedo decir a ustedes, si entran a la cámara y se hace así, carguen con refrigerante. ¿Se fijan? Esas son como consecuencias de algo, pero son relativas, ya no son cuantificables, y son como a la percepción de cada persona, ¿ya? Entonces, pero, enseguida Leonel, pero Eduardo, sí ese ruido
también podría tenerlo por una presión elevada porque no está funcionando el ventilador del condensador, por ejemplo, ¿ya? Entonces, más técnico. Leonel, Bueno, profesor, también va a ir dado según el nivel de humedad de aire que nos haya entrado al sistema, porque como nos dice acá en las consecuencias de no realizar el vacío, todos esos factores que tenemos que tener en cuenta, alta presión de descarga, claro. todo eso, pero creo que va acompañado de eso. ¿Qué tan contaminado está el sistema para determinar una falla en específica para darnos cuenta de que tiene gases no condensables? Claro, pero mira, yo podría darme cuenta que tiene gas no condensable si me quedó contaminado con nitrógeno seco y no humedad, ¿ya? Y todo se realiza a través, colegas, de la relación presión-temperatura, ¿ya? A través de la relación presión-temperatura. Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en una central de compresores de supermercado? Ya que es típico que estén contaminados con gases no condensables, porque no le ponen llaves de servicio para poder independizar sectores. A veces a los colegas, y es una cosa que yo, tengo colegas que tienen empresas de servicio, y colegas que trabajan técnicos como yo también, etcétera, y a veces digo, oye, pero ¿cómo? En verano a veces a los colegas les dan 5 o 6 servicios, entonces, claro, ¿cómo los colegas van a hacer un vacío adecuado en una cámara o en un evaporador de una central si hay 5 o 6 servicios? Y si no llegan a los servicios, los supermercados ya muchas veces tienen contrato en donde les cobra a la empresa la merma derivada de que no asistió en una X hora posterior al llamado telefónico. Hay una especie de contrato ahí que son bien complejos, ¿ya? Entonces, el colega generalmente no hace servicio, generalmente purga, si anda apurado de tiempo, etcétera. Entonces se va acumulando en el supermercado como son grandes, quizás, no sé, por las primeras 10 veces no ocurre nada, pero después de 8 años, que donde ocurrió 5 veces más, puede ser que se manifieste en el verano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que detener todo, colega, todo. No puede estar el compresor funcionando. Y la presión del refrigerante debe estar acorde a la temperatura que está expuesta el equipo. Entonces, en un supermercado lo que se hace, se detienen todos los compresores y se acumula el refrigerante en el depósito de líquido y se ponen en funcionamiento los ventiladores del condensador por 2 horas. ¿Ya? Tiene que ser mucho tiempo, esto nos resulta en 5 minutos. Se mide la temperatura del aire que ingresa al condensador y se asume que esa sería la temperatura que va a hacer que el refrigerante tenga cierta presión en este confinamiento a un volumen constante sin el funcionamiento del compresor. Entonces, por ejemplo, hablábamos que, no sé, un día que haya 22 grados, ya con la relación presión-temperatura, 507, regla refrigerante, ya, 507. Entonces ese día hay 30 grados. Justo me aparece aquí 30 grados, y en 30 grados la presión es del 507, 197 psi. Entonces, si la presión es, por ejemplo, 250 psi, es porque el refrigerante tiene algo que no es, ¿ya? Que no es refrigerante. Y ese se asume que es un gas no condensable. Como el refrigerante es más pesado que el aire, ya tiende a bajar y los gases no condensables tienden a subir. Y esa es la razón de por qué en los condensadores remotos se genera un punto más alto que el condensador mediante un contrasifón, y en ese punto más alto se instala ya un apéndice de carga, un puerto de servicio. Y por ese punto uno comienza a liberar presión. Y la presión tiene que disminuir a tal magnitud que sea razonable o que sea en consecuencia a la relación presión-temperatura. Evidentemente que en ese procedimiento va a existir una cantidad de refrigerante que va a salir, por lo cual hay que tomar todas las precauciones de llevar refrigerante. ¿Cómo voy a acumular refrigerante en el depósito de líquido? ¿No ha existido acaso en donde se rompe la válvula de seguridad del depósito de líquido porque hay mucho más de refrigerante que puede contener, y como la presión está alta porque está contaminado? Hay un montón de incertidumbre, ¿ya? Y además es muy posible que se deba repetir ya, nuevamente, ¿ya?
y muy posible que para los colegas técnicos este trabajo se desarrolle en la noche. O sea, hay colegas que tienen que trabajar en la noche, por ejemplo, en los supermercados. ¿Por qué? Porque hay que detener las máquinas a lo menos unas 3 horas, entre que se ponen en funcionamiento los ventiladores, se purga, se sigue tratando de buscar la evacuación de esos gases no condensables, ¿ya? Y eso en el día uno no puede parar la central 3 horas. Entonces, en el caso de amoníaco, por ejemplo, hay purgadores automáticos de amoníaco, de aire, porque el amoníaco cuando trabaja en mantención de productos congelados, la presión es negativa, por debajo de la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, ¿se fijan cómo podría yo hacer eso en un equipo split? No, imposible, colega. O en un bicicooler, procedimiento imposible, por lo cual cuando está contaminado con gases no condensables es muy difícil, ¿ya? Muy difícil poder sacarlo, y si se puede sacar demanda demasiado tiempo, por eso termina prácticamente liberándose ese refrigerante si nos cuentan con todos los implementos para poder realizar una recuperación, ¿ya? Leonel. O sea, profe, que ahí deberíamos, en un caso, pongamos un bicicooler, dejar el bicicooler que se refresque, que enfríe su máquina a temperatura ambiente y ahí revisar presión, temperatura. Temperatura. Sí, claro que va a ser difícil que puedas purgarlo, sí. Entonces vas a tener que retirar el refrigerante. Con eso podrías darte cuenta, por ejemplo, lo dejas, ¿cierto?, estático funcionando un tiempo, puedes poner en funcionamiento el ventilador del condensador y del evaporador. Ya, si quieres, retira las bebidas, retira todo lo que está dentro con las puertas abiertas para que los intercambiadores de calor estén a la misma temperatura, y después mide a esa temperatura, mide la presión y debe existir la relación presión-temperatura. Y ahí te das cuenta si está contaminado con gas no condensable. La relación Perfecto. presión-temperatura del refrigerante. 134 o 404A. 404A básicamente tiene una diferencia de 0,7 grados entre burbuja y rocío. No hay problema, pero mezclas ceotrópicas de alto deslizamiento térmico en las que también generan un problema de purgar gases no condensables, porque siempre existe el potencial riesgo de fraccionamiento. Así que de esa forma ustedes pueden ver si el equipo está, o el sistema, la cámara, etcétera, está contaminado con gas no condensable, ya producto de no haber realizado vacío anteriormente. ¿Qué les parece, mis colegas? Eduardo, ¿usted en el instituto tiene una asignatura como de detección de falla, algunas cosas donde se tratan estos temas? ¿Yo, profe? Sí. ¿En cuál instituto? ¿Y quién es el que está estudiando en el CFT de Los No, yo Ríos? no. No, yo no. Ah, me confundí entonces, colega. ¿Y tú, Eduardo, de dónde eres? Yo, eh, De Santiago, po. sí, San Bernardo, pues sí, el joven Sí. que está de Ah, CFT, perdón, es Dagoberto. sí, Dagoberto, me confundí, Eduardo, perdón. no hay problema. Bueno, Eduardo, esto lo vamos a ver que en el curso que hagamos acá, porque comenzamos el día 13. 14. Ah, 13, sí. 13, porque es 14 parte del de aire acondicionado. ¿Saben qué? Lo que hacía yo. Sí, pues Siempre yo yo, estoy en el claro, perdón, profe, yo voy a inscribirme en el de aire acondicionado, pues, ese. en el de aire te inscribiste tú. Ah, verdad, perdón, es 14, Sí, disculpa, sí, 14. sí. Ahora asumo entonces que usted imparte otros cursos de presenciales, Sí, porque yo pensé que impartía ese curso nomás, pero entonces imparte más cursos, porque la idea yo es seguir es seguir y bueno, no tan pro como Leonel, porque escucho que Leonel ya es bien pro. claro. Pero yo estoy así cero, o sea, voy en el partido, ya me tienen ganado 10-0, pero voy ahí entrando Sí, al colega. segundo tiempo. No, pero, o sea, nosotros hacemos curso también de refrigeración comercial, y refrigeración comercial, yo antes le ponía, yo he tratado de poder simplificar. Entonces yo antes, por ejemplo, que se también cuando uno inscribe curso, cosas así, ya pide nombre, entonces como técnicas de mantención de sistemas de refrigeración comercial, y no, el curso se llama reparación de equipos comerciales. Y la verdad que el tema comercial es un tema de aplicación, ¿ya? No es un tema
definitivamente de una característica constructiva, porque el tema comercial tiene que ver con respecto a equipos que están involucrados en procesos como de venta, ¿ya? Entonces tú tienes un bicicooler que es para una bebida, pero yo he visto bicicooler Mimet que le modifican el sistema de control y le ponen un sistema de adquisición de datos, etcétera, que están en laboratorios de sangre. Entonces, como algo es comercial, algo que es industrial, con otras aplicaciones, pero aún así para simplificarlo, le pongo comercial. ¿Y cuál es el punto comercial? ¿Ya? Compresores monofásicos. O sea, todos los equipos que sean, ya, ¿cierto? Que solamente sea requerido enchufarlo para que funcione, con compresor monofásico, hasta ahí yo llego en comercial. Y después tengo un curso que es implementación y puesta en servicio de cámaras frigoríficas, en donde ahí trabajamos con unidades condensadoras Maneurup con compresores herméticos trifásicos, ahí armamos tableros, etc. Y después también tengo un curso de manejo de reparación de equipos con hidrocarburos, ¿ya? También tengo cursos con R32 para manejo de R32 y el curso de aire acondicionado. Eso nomás, colega. Ya, y en el curso ese, ya que lo está mencionando, en el curso de aire acondicionado del 14, ¿se verá algo de bomba condensadora? ¿De bombas de ¿Instalación? condensado? ¿Sí? Sí, por supuesto, colega. Ah, buena. Ya. Sí, porque bueno, en el mes y medio que yo trabajé, que conocí la Mini Orange, la Tanque, ese tipo de cosas. Claro. Pero así a la vista nomás, pues nunca pude meterme y me interesa. Que no tienen, no son tan entretenidas como pareciera, pero bueno, hay que estar ahí, hay que verlas, claro. Es Claro, que sí, no, llamaban harto los clientes por el asunto de que, se tapan. claro, se tapan y nunca pude ver eso, entonces igual es como requerido por lo que vi y se puede generar recursos también en eso. Claro, o sea, cuando hay que instalar un equipo tienes que evaluar que tenga, ¿cierto?, el drenaje por gravedad, y si no tiene posibilidad de drenaje por gravedad, tienes que utilizar una bomba de condensado. El problema está, ¿sabes por qué yo lo veo más? Porque técnicamente no es tan complejo, la conexión, nada, ¿ya? Yo lo veo y se lo enfatizo porque, y esto es para todos colegas, si instalan un equipo de aire acondicionado, lo peor que puede pasar es que se te olvide cuantificar el costo de la bomba. Porque, por ejemplo, hoy en día ya, si vamos a una instalación básica de un equipo de aire acondicionado, no sé, el de 9.000 BTU, el on-off, ya el más barato, cuesta 220.000 pesos, ¿ya? Pero resulta que una bomba te puede costar 80.000 pesos, 100.000 pesos si compran una Aspen, una Orange, ¿ya? Entonces puede ser significativamente la diferencia en la implementación del equipo, en la instalación, y si ustedes no tienen la claridad en cuándo utilizarla, van a llegar allá y ahora decir al cliente, no, ¿sabe qué? Había que poner una bomba que cuesta 100.000, pero ¿cómo? O sea, si cuesta el 50% del equipo, entonces para que no tengan ese problema en cuantificar los costos de instalación, en donde yo enfatizo cómo utilizar la bomba. Que básicamente eso, que no existe la posibilidad de vacío o sea, de vacío, perdón, de drenaje por gravedad. ¿Leonel? Profe, sabe, yo nunca he podido dar con la conexión que ella trae los otros 3 cables para como niveles de alarma. Nunca he dado con esa, no me he puesto tampoco como que a probar cómo instalarle esa. Claro, lo que pasa, colega, que casi nadie lo instala. ¿Por qué? Porque tú tienes unos contactos adentro, tienes un simple polo doble terminal, ¿ya? ¿Y quién recibe esa alarma? Tú no la puedes hacer pasar, ¿ya?, la energía del equipo por ese contacto. Entonces, básicamente, ese contacto es utilizado en algunas tarjetas donde disponen de la posibilidad de conectar la alarma de la bomba, ¿ya? Dicho eso, ¿qué va a pasar cuando la bomba esté alarmada? Te va a detener el equipo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es peor? ¿Que una bomba mala me detenga el equipo o que una bomba mala me genere que se rebalse de agua
el equipo. Entonces, básicamente, colega, ya casi nadie lo instala. Ya casi nadie instala las alarmas de las bombas de condensado. Sí, yo diría que un 100% no lo instala. Claro, exactamente. No es una situación frecuente instalarla. Entonces, básicamente, se energiza, ¿cierto?, de forma independiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el equipo está detenido y ya ha funcionado, igual sigue condensando vapor de agua. De hecho, comienza a escurrir ya las gotas que quedan en el intercambiador de calor y necesitamos que la bomba parta en consecuencia, pues no conectado directamente al compresor. Pero bueno, esas son cosas que vamos a analizar, ¿cierto?, en el curso de aire acondicionado. Así que tranquilo, Eduardo. En ese momento lo vamos a ver. Mis colegas, con respecto a esto, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? ¿Qué les parece si dejamos hasta acá la primera parte entonces? 10 minutitos y retornamos con la segunda parte del día de hoy. Procedimiento entonces de vacío. ¿Parece? 20:45, 20:55. Nos vemos entonces, colega, en 10 minutos.